Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a abordar una pregunta que ha rondado por la mente de muchos fans de la ciencia ficción, la ingeniería y simplemente de los que soñamos con cosas increíbles cada vez que vemos una película épica. ¿Podríamos realmente con la tecnología actual o en un futuro cercano construir algo como los Jaegers de Pacific Rim? Esos robots gigantes del tamaño de rascacielos que se baten a puñetazos con monstruos igualmente colosales en medio del océano o arrasando ciudades. Suena completamente descabellado, ¿verdad? Pero ¿y si lo desmenuzamos? ¿Y si miramos más allá del espectáculo visual y nos preguntamos seriamente qué barreras tendríamos que superar? ¿O si son directamente imposibles de saltar? Porque admitámoslo, la idea es fascinante, la mera escala es alucinante. Así que abróchense los cinturones porque hoy no solo vamos a hablar de por qué probablemente nunca veremos un Gypsy Danger patrullando el Pacífico, sino que vamos a diseccionar el porqué con lujo de detalles. Vamos a hablar de física, de materiales, de energía, de control de la pura y dura realidad que se enfrenta a nuestros sueños de mechas gigantes. ¿Están listos para este viaje? Empecemos. Antes de nada, necesitamos establecer bien de qué estamos hablando. En Pacific Rim, los Jaegers tienen alturas que van desde los 70 hasta los 90 metros fácilmente, pesando cientos o miles de toneladas. Son increíblemente ágiles para su tamaño, capaces de correr, saltar, dar puñetazos devastadores y manejar armas enormes. Y lo más loco, son pilotados por humanos dentro de una cabina que traduce sus movimientos en los del robot mediante un enlace neuronal llamado deriva. Es un concepto brutalmente genial, pero ¿dónde empiezan los problemas? Bueno, prácticamente en todos lados. Vamos a ir por partes, porque esto es un rompecabezas gigante, nunca mejor dicho, con piezas que simplemente no encajan con lo que sabemos y podemos hacer hoy. El primer y quizás mayor obstáculo es algo llamado la ley del cubo cuadrado. Suena a término técnico, pero la idea es simple y es brutal para cualquier cosa que quiera ser enorme y ágil. Básicamente, dice que cuando escalas un objeto como un robot manteniendo su forma, su volumen y por tanto su masa aumenta con el cubo de su escala lineal, mientras que la resistencia de sus huesos, músculos o estructuras de soporte, como las secciones transversales de sus piernas, solo aumenta con el cuadrado de la escala. Imagina esto, si duplicas la altura de un humano, digamos de 1,80 m a 3,60 m, su volumen y peso no se duplican, se multiplican por 8, pero la fuerza de sus huesos de las piernas solo se multiplicaría por 4. Esa pobre persona de 3,60 metros se rompería las piernas solo al intentar caminar. Ahora, traslada esto a un robot de 80 metros. Estamos hablando de escalar un humano o un robot humanoide por un factor de más de 40 veces. La masa se dispararía astronómicamente, pero la capacidad de sus piernas para soportar esa manta aumentaría solo una fracción. Los materiales simplemente colapsarían bajo su propio peso. Piensa en los edificios más altos del mundo, son increíblemente pesados, pero están diseñados para ser estáticos o moverse muy poco, como balancearse con el viento. No están hechos para dar patadas voladoras o recibir un puñetazo de un monstruo. La estructura misma de un Jaeger, tal como se muestra en las películas, se derrumbaría como un castillo de naipes solo al intentar dar un paso. La física básica lo prohíbe. Es un muro inquebrantable para la agilidad que vemos en la batalla. Supongamos por un momento que encontramos una manera mágica de sortear la ley del cubo cuadrado. Necesitaríamos materiales milagrosos, materiales que no existen. Los Jaegers están hechos de ficticias aleaciones como Steel o Plasteel, que supuestamente son ultra resistentes y relativamente ligeras. En nuestro mundo real, los materiales más fuertes que tenemos, como el grafeno a escala nano o ciertos compuestos avanzados, son increíbles, pero no tanto. Aún tienen límites de tensión y compresión. Y aquí está el otro problema, la cantidad. Para construir algo de 80 metros de alto y proporciones humanoides, necesitaríamos millones de toneladas de estos materiales súper avanzados. La minería, el refinado, la fabricación a esa escala sería un proyecto que consumiría los recursos de varias naciones durante décadas, solo para un robot. Y ni hablar del coste, sería astronómico. Además, ¿cómo ensamblas algo así? Necesitarías grúas y astilleros que hicieran parecer pequeños a los que construyen los portaaviones más grandes. Sería una logística de pesadilla, incluso si tuviéramos el material perfecto. Moverlo, cortarlo, soldarlo o unirlo a esa escala presenta
desafíos de ingeniería que hoy no sabemos resolver. Las fuerzas involucradas en cualquier movimiento brusco harían que las juntas y uniones sufrieran tensiones inimaginables, requiriendo sistemas de fijación igualmente imposibles. La energía. Este es otro monstruo. Un Jaeger necesita una fuente de energía increíblemente potente y densa para moverse, y más aún para combatir. En las películas usan ficticios reactores nucleares de fusión ARC o similares. En nuestro mundo, la fusión nuclear controlada y sostenida es el santo grial de la energía, y aún no lo hemos logrado a escala comercial, y mucho menos miniaturizada para caber en el torso de un robot gigante. Nuestros reactores de fisión nuclear actuales son grandes, pesados, requieren enormes medidas de seguridad y sistemas de enfriamiento masivos. Piensa en las inmensas torres de refrigeración de las centrales nucleares. Meter eso en un robot móvil es inviable. Pero digamos que solucionamos la fusión. La potencia de salida necesaria para acelerar miles de toneladas de metal, mover brazos gigantes a alta velocidad o impulsar armas como el plasma cannon es simplemente colosal. Los cables y conductores necesarios para llevar esa energía desde el reactor en el torso a las extremidades tendrían que ser enormes, añadiendo aún más peso y complejidad. Y luego está la disipación de calor. Todo ese movimiento, esa fricción, esa energía convertida en calor. Un Jaeger literalmente se fundiría por dentro en minutos sin un sistema de enfriamiento que sería prácticamente un río de refrigerante fluyendo por su estructura. La demanda energética es otro nivel completamente distinto a cualquier cosa que hayamos construido. ¿Cómo haces que se mueva? Esta es la parte de la ingeniería mecánica pura. Nuestros robots más avanzados hoy usan servomotores eléctricos, sistemas hidráulicos o neumáticos. Los actuadores hidráulicos son poderosos, se usan en excavadoras y grúas gigantes, pero son lentos y pesados. Para la velocidad y agilidad de un Jaeger necesitaríamos actuadores con una potencia, velocidad y precisión que no existen. Cada articulación, hombro, codo, rodilla, tobillo, dedos, necesitaría múltiples actuadores enormes. El peso combinado de estos actuadores sería enorme. La presión hidráulica necesaria para mover un brazo de miles de toneladas sería tan alta que los sellos y mangueras convencionales estallarían. Necesitaríamos sistemas hidráulicos con presiones que desafían la física de los materiales actuales. Los motores eléctricos tendrían que ser monstruosos, requiriendo imanes y electroimanes de un tamaño y potencia absurda. Y otra vez enfrentándonos al problema de la energía y el calor. La fricción en las articulaciones a esa escala generaría tanto calor que literalmente soldaría las partes móviles entre sí. Mantener la lubricación sería una tarea constante e imposible en combate. Cada paso, cada movimiento sería un evento titánico lleno de estrés mecánico, ruido ensordecedor y una ineficiencia energética bestial. Pasemos al piloto. El concepto del drift del lance neuronal es ciencia ficción pura. No tenemos ni idea de cómo conectar un cerebro humano directamente a una máquina para controlar un cuerpo de 80 metros con esa precisión. Ni siquiera podemos hacerlo bien para un brazo prostético avanzado, pero incluso si pudiéramos, el desafío del control en sí mismo es abrumador. La latencia es el enemigo. Las señales nerviosas viajan rápido, pero no instantáneamente. En un cuerpo humano, la retroalimentación sensorial, propiocepción, saber dónde están tus miembros y los ajustes motores son casi instantáneos porque las distancias son cortas. En un Jaeger, la señal tendría que viajar desde el cerebro del piloto a través de interfaces hasta los actuadores en el pie que podría estar a 80 metros de distancia, y luego la retroalimentación tendría que viajar de vuelta. Ese retraso, por mínimo que sea, sería fatal. Un tropiezo que en un cuerpo humano corriges inconscientemente en milisegundos, en un Jaeger podría significar segundos de retraso, suficiente para que la montaña de metal se desplome. Además, la cantidad de información sensorial que tendría que procesar el piloto, vista desde cámaras altas, sonido, datos de daños, equilibrio, sería abrumadora, llevando a la sobrecarga cognitiva en segundos. Y ni hablemos de controlar el equilibrio. Mantener erguida una estructura tan alta y estrecha comparada con su altura en un terreno irregular bajo fuerzas de combate es un problema de control casi insoluble. Los sistemas de equilibrio más avanzados en robots humanoides pequeños aún tropiezan con una piedra. Un Jaeger necesitaría una inteligencia artificial súper avanzada solo para mantenerse de pie, dejando al piloto humano solo para las decisiones tácticas, lo que socava todo el concepto del drift. Finalmente,
pensemos pragmáticamente. ¿Para qué? ¿Cuál sería la utilidad real? Pacific Rim los justifica para luchar contra Kaijus, que tampoco existen. En un escenario militar real, un Jaeger sería un blanco enorme, lento en términos relativos, increíblemente costoso y vulnerable. Un misil de crucero moderno, mucho más barato y rápido, podría destruir sus articulaciones o sensores desde kilómetros de distancia. Un encambre de drones sería más eficaz. La movilidad en terrenos complejos, como ciudades, bosques, montañas, sería pésima. Cruzar un océano sería un viaje lento y lleno de peligros, como tormentas y profundidad. El mantenimiento sería una pesadilla perpetua que requeriría infraestructuras gigantescas. En términos de ingeniería civil o construcción, grúas especializadas y maquinaria pesada son infinitamente más prácticas y eficientes. La única utilidad de un Jaeger es el factor de intimidación psicológica y, claro, el espectáculo épico, pero como herramienta práctica, incluso si resolviéramos todos los problemas técnicos, sería una inversión terrible comparada con alternativas más pequeñas, rápidas, numerosas y baratas. Entonces, ¿podríamos construir los Jaegers de Pacific Rim? Mirando fríamente a la ciencia y a la ingeniería actuales, la respuesta es un rotundo y casi definitivo no. No con nuestra comprensión actual de la física, los materiales, la ciencia energética, la robótica y la neurociencia. Los obstáculos no son solo difíciles, algunos como la ley del cubo cuadrado parecen principios fundamentales que hacen que la agilidad a esa escala sea físicamente imposible. Requeriría materiales que desafían lo que sabemos, fuentes de energía que apenas estamos empezando a soñar, sistemas de actuación y control que son ciencia ficción pura, y una utilidad práctica que es, en el mejor de los casos, dudosa. Pero, y siempre hay un pero en la ciencia. ¿Significa eso que debemos dejar de soñar? Absolutamente no. Pacific Rim y la mecha en general es un género fantástico que explora temas humanos profundos: coraje, sacrificio, cooperación, nuestra relación con la tecnología, enfrentar lo inconmensurable. Es inspirador, y aunque nunca construyamos un Gypsy Danger de 80 metros, el deseo de construir algo así impulsa la innovación, la investigación en materiales más fuertes y ligeros, como los compuestos para aeroespacial, los avances en fusión nuclear, la miniaturización de la robótica, las interfaces cerebro-máquina para prótesis. Todo esto es tecnología real que se beneficia en parte de esa chispa de imaginación que enciende en películas como esta. Quizás nunca tengamos robots gigantes que luchan, pero la tecnología para hacer robots más ágiles, fuertes y útiles a escalas humanas o un poco mayores sí está avanzando, y en parte gracias a soñar en grande, aunque sea imposible. Así que la próxima vez que veas Pacific Rim y sientas ese subidón de adrenalina cuando el Jaeger carga su puño, disfrútalo. Disfruta la fantasía, la épica, la metáfora, pero también recuerda la increíble complejidad y los milagros de la ingeniería que se esconden incluso en las máquinas más simples que nos rodean hoy. La realidad de construir cosas es difícil, fascinante y a su manera igual de impresionante. Construir un Jaeger es imposible, pero entender por qué es imposible es un viaje increíble por la ciencia y la ingeniería. Y quién sabe, quizás dentro de cientos o miles de años, con conocimientos y materiales radicalmente nuevos, lo imposible se redefina. Pero por ahora y en el futuro previsible, los Jaeger seguirán siendo eso, unos de los sueños más espectaculares e inalcanzables de la ciencia ficción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día, contra todo pronóstico, veremos algo remotamente parecido? ¿O los problemas de física son demasiado fundamentales? Déjenme sus teorías y sueños en los comentarios. Me encanta leerlos. Y si te gustó este viaje por los límites de la ingeniería y la imaginación, dale un buen like, suscríbete para más análisis así y activa la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarme en esta inmersión profunda y nos vemos en el próximo video.